Ao no Hako ha sido la gran revelación del año pasado en cuanto a anime de romance se refiere. Está muy buena. Su construcción de personajes, sus relaciones, sus momentos emotivos. Creo que aunque haya salido recientemente, se ha convertido en un anime bastante icónico. Y por primera vez en mi vida pude ver el nacimiento de una obra icónica desde el principio. Desde que salió el manga por ahí en 2022 para la Shonen Jump. ¿Te imaginas un romance saliendo en la Shonen Jump? Pues eso fue lo que pasó. Ao no Hako, o Blue Box, escrito e ilustrado por Koji Miura, salió originalmente como un one shot en el que nos mostraban a dos jóvenes deportistas que se ven diariamente en las prácticas matutinas y que terminan desarrollando sentimientos el uno por el otro y se hacen novios. ¡Ay, qué lindo! Este one shot fue tan bien recibido que decidieron hacerle una serialización, pero esta vez cambiando un par de cosas, como que ahora Taiki juega al badminton en vez de al vóley, o que los protas no se ennovian en el primer capítulo. Así nació Ao no Hako tal y como lo conocemos. Y 2 años después, el estudio Telecom Animation Film, conocido por traernos animes como Tower of God, Orange, Nagatoro, la secuela de Nanatsu no Taizai, decidió hacerle una adaptación animada dirigida por Yuichiro Yano, aunque aquí dice que casi cada capítulo fue dirigido por diferentes personas. Y así se empezó a transmitir Ao no Hako en la temporada de otoño de 2024. ¿Estará a la altura de la obra original? ¿Hay diferencias marcadas entre ambos productos que empeoren o mejoren tu experiencia viendo la serie? Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de empezar, 2 cosas. Primero, van a ver este par de numeritos aquí arriba. El de la izquierda indica el número de episodio del anime en el que estamos y el de la derecha los capítulos de manga que adapta. Y segundo, le voy a llamar episodios a los capítulos del anime y capítulos a los capítulos del manga para que así sea más fácil. Ahora sí, vamos a empezar esta comparación desde el capítulo 1. No íbamos a empezar desde el capítulo 3. A primera vista ya se ven unos cambios importantes. O bueno, importantes. Y es que el dibujo es distinto en los dos medios. Esto ya es cuestión de gustos, pero a mí me encanta cómo se ve en el manga. Siento que están mucho más conseguidas las expresiones de los personajes y se ven más lindos en general. Chinatsu se ve más tierna e inocente y Taiki se ve más joven e infantil. Igual he de decir que el manga tiene sus flaquezas en cuestión de dibujo. No sé por qué a la autora le encanta dibujar un montón de paneles de personajes de perfil y le sale todo chueco, pero no es algo que resuelva el anime en realidad. Es bastante fiel en ese aspecto. Lo que sí se puede recalcar es que el anime se ve más consistente con su dibujo, porque en el manga a lo largo del tiempo los trazos van cayendo bastante en calidad. Supongo que porque a la pobre Koji no le da el tiempo para terminar los manuscritos y tiene que dibujar así a la volada. Otra cosa en lo que es fiel la adaptación animada es en la historia y la narrativa. Casi todos los paneles son calcados al manga, pero calcados uno a uno literal, y no pasa como en otras adaptaciones que cambian eventos de lugar o se saltan partes del manga. No, ver el anime es casi como ver el manga a color y con música. Y digo casi porque hay algo que hace el anime que sí que es un cambio, y es que en el manga hay muchas viñetas que tienen texto dentro de un globo de diálogo como es normal, pero también agrega texto fuera del globo, mostrando que no es un diálogo tan importante como el principal, que si te lo saltas en realidad no pasa nada. Pero lo que sí nos dan esos pequeños diálogos es un poco más de personalidad a los personajes, o nos muestra una relación más genuina, incluso ayuda a la comedia y el ambiente de la escena. Son diálogos secundarios que pueden saltarse pero que aportan lo suyo, y eso el anime lo omitió casi por completo. Y de hecho otro cambio que hace el anime es darle una interpretación a muchas escenas de una forma que quizá no son las que uno se imagina leyendo el manga. A ver, esto es como las adaptaciones de libros. Uno cuando va leyendo se imagina ciertas escenas de una forma, pero cuando lo ves adaptado no es como imaginaste. Bueno, parecido. Hay momentos en los que yo siento que hay un ambiente de comedia rápida y dinámica que en el anime son momentos más tranquilos y menos graciosos. Esto debido a la música que utilizan, así como los efectos de sonido y las mismas voces de los personajes. De hecho, las expresiones, que como dije son un poco distintas al manga, pueden darte una interpretación ligeramente distinta a la del manga. Bueno, lo mismo sucede con
con los próximos 2 episodios. Quizá lo único que se puede resaltar es que en promedio el anime adapta entre 3 o 4 capítulos del manga, a un ritmo mucho más rápido que otras obras como Shigatsu wa Kimi no Uso, a la que ya le hice una comparación. Ahí adaptaban entre 1 o 2 capítulos, máximo 3. Y no hablemos de otras obras como One Piece, que últimamente están adaptando un capítulo de manga por episodio. Si me preguntan si se siente rusheado, la verdad es que no. Creo que Ono Hako se toma su tiempo y adapta todos los paneles del manga, así que no hay problema con eso, no se salta nada. Vayamos hasta el 4º episodio y aquí es donde tenemos el primer cambio. Cuando Taiki está buscando a Chinatsu para darle su ropa de gimnasia, Haruo lo intercepta y le dice de ir a practicar. Taiki le dice que tiene algo importante que hacer y se va. Pero en el manga, Haruo le cuestiona si es que considera que hay algo más importante que el badminton. Taiki se extraña y le lanza la misma pregunta. Entonces Haruo le dice que sus máximas prioridades en su vida son el badminton, su novia y Monster Hunter. Todo lo demás no se puede comparar. También al final del capítulo hay un panel re chistoso de Taiki animado para practicar justo después de haber visto a Chinatsu cambiarse que el anime no adapta. En el siguiente capítulo hay una pequeña conversación entre NPCs que no importa para nada, pero que el anime omite. Es completamente irrelevante, pero el anime omite tan pocas cosas que quiero resaltar estos cambios. Más adelante, Kyo le dice a Chinatsu que Taiki y Junpei están enfrentándose para ver si le puede dar su número. La escena es la misma, pero en el manga queda mucho más claro que Chinatsu sabe que Taiki le contó a Kyo que viven juntos. Y además Kyo se sorprende mucho más de que Chinatsu sea tan linda. Y quiero que vean este momento, en el que Chinatsu mira enojada a Haruo por jugar con su número, que en el manga es mucho más chistoso por estos diálogos secundarios de los personajes, cosa que como dije, el anime no adapta. Y es una pena porque este tipo de momentos cómicos se pierden bastante. En el episodio 6, por primera vez tenemos una pequeña recapitulación al iniciar el capítulo. Bueno, no es una recopilación, solo vuelven a poner la última escena del capítulo anterior y sigue con el capítulo. Igual es raro porque hasta ese punto siempre habían comenzado directamente adaptando el capítulo que tocaba. Y aquí es cuando el anime finalmente decide agregar contenido original. Y es que justo después de que Hina llora al saber que Taiki y Chinatsu se están volviendo cercanos, tenemos una pequeña escena en la que podemos ver la soledad de Hina y cómo atesora la manzana caramelada. Un foreshadowing bastante triste si me preguntan, me encanta. Y no es la única escena. Más adelante, después de darse cuenta de sus sentimientos, tenemos otra pequeña escena en la que podemos ver a Hina entrenando sola con una música bastante linda. Se ve que Telecom es fan de Hina. En el episodio 9 la cosa sí se pone peluda porque hay un montón de diferencias. Para empezar, es el único episodio que adapta solo 2 capítulos del manga. Y como podrán imaginar, esto hace que el ritmo sea mucho más lento porque igual que en One Piece hay un montón de escenas alargadas para rellenar tiempo. Para empezar, empezamos con una recapitulación bastante más larga de lo normal sin ninguna escena extra. Luego tenemos estos planos de las calles sin mucho significado, menos esta del santuario que puede representar que la promesa de ir a las nacionales solo se cumplió para Chinatsu y no para Taiki. También hay esta escena en la que una tipa está esperando a que llegue su amiga, luego unos tipos en una sala de grabación de audio. Cuando están felicitando a Haruo por llegar a las nacionales, el pelón trata de darle un abrazo, pero Haruo no quiere. Vemos cómo Chinatsu ve lo que escribió Taiki en la pared. Tenemos esta escena chistosa en la que Hina está dormida en clase y se despierta toda perdida. Oh, ¿y se acuerdan que les dije que el anime no adaptaba los diálogos secundarios? Pues justo este episodio sí que adapta esos diálogos. ¡Qué sorpresa! Incluso hasta se inventan diálogos entre los jugadores del equipo de badminton cuando están celebrando el final de los exámenes. En general hay un montón de escenas alargadas, hasta con flashbacks para rellenar. Pero debo decir que no me molestan especialmente. Justo acabábamos de salir del momento en el que Taiki pierde su puesto en las nacionales y necesitábamos este descanso. Creo que funciona especialmente por la segunda parte del episodio en donde Taiki está enfermo en su cama y Chinatsu lo cuida. Estas escenitas extra le dan ese toque más cotidiano y sobrio que refleja el estado de estancamiento que siente Taiki en ese momento, lo que le impide invitar a salir a Chinatsu porque al perder se siente no merecedor de su amor. No sé si precisamente se pensó todo esto como una decisión artística o solo se utilizó el episodio para que cuadraran todos los capítulos bien, pero haya sido intencional o no, les quedó bien. Creo que no estropea el visionado ni nada por el estilo. Además solo ocurre en este episodio porque los demás sí que tienen el ritmo normal. Y mira, justo el episodio 11 adapta 4 capítulos y aquí tenemos un pequeño cambio que me pareció curioso, y es que cuando
Taiki le pregunta a Hina quién más los va a acompañar en el festival, Hina lleva otra ropa a diferencia del manga. Pero mira, justo la escena siguiente en el manga tiene la misma ropa, así que esto fue una especie de corrección. Puede ser, aunque he de decir que la ropa que tiene al principio me parece más linda. Ok, este episodio es interesante porque es el primero que, aparte de los capítulos que adapta, también adapta medio capítulo, porque justo cuando Chinatsu le dice a Taiki que no le gustó que le mintiera sobre con quién fue el festival, que pasa en el capítulo 37, en el manga directamente pasamos a Taiki despertándose pensando que alguien estuvo con él y tenemos este panel lindísimo de Chinatsu que ya está con su equipo. En el anime, después de que Taiki despierta, tenemos una escenita de Chinatsu bajando las escaleras, presuntamente yendo a entrenar y ya, ahí termina el episodio. Recién hasta el siguiente episodio tenemos esta parte del manga en la que Chinatsu tiene un pequeño diálogo con la madre de Taiki mostrándonos que sus nacionales se acercan. Y mira qué cosa, nuevo opening. Y Dios, cómo amo este opening y ending. En serio, yo empatizo demasiado con Hina y ver todo este ambiente triste alrededor de ella me duele en el corazón. Más adelante en este mismo episodio tenemos esta escena en la que Chinatsu le dice a Taiki que sabe coquetear. En el manga, después de chocarse las manos y que Taiki dice que puede darle más energía cuando necesite, Chinatsu se ve la mano en forma chibi y le dice lo de que sabe coquetear. Sin embargo, en el anime, en el mismo plano en el que se dan las palmas, ella se mira la mano un segundo y le dice la frase, sin hacerse chibi ni nada. ¿Qué les puedo decir? Me parece mucho más tierno en el manga. Lo mismo pasa después cuando Karen pregunta si Haruo todavía tiene posibilidades de ganar su partido. En el manga se vuelven chibis en ese momento, mientras que en el anime se quedan normal. No sé qué tiene Telecom con los chibis. Aunque parece que se arrepintieron de quitarlos, porque después hay un capítulo en el que Hina está hablando con Kyo y tiene solo un panel chibi y luego pasa a ser normal. Y en el anime, extrañamente, se queda como chibi hasta que acaba la conversación. No sé, súper raros estos cambios. Después de que Chinatsu le dice a Taiki que quiere ir a verlo a su partido de práctica, en el manga simplemente termina el capítulo. Pero en el anime tenemos otra escena original de Hina viendo como Taiki está viendo a Chinatsu corriendo por el pasillo. Dios, pobre Hina. Más tarde, Chinatsu y Haruo tienen una plática en la que este hace toda una metáfora con una botella de agua y Taiki. Chi le dice que debería darle agua, simbolizando que debería ayudarlo a que no se pierda en el camino. Pero Haruo le dice que no, que él también necesita agua. En el manga, la conversación acaba aquí, pero en el anime extienden la escena y vemos como Chinatsu se queda pensando sobre eso y se pone a tomar agua. Y eso que es una escena en la que simplemente vemos que la tipa toma agua y ya, pero siguiendo la metáfora, yo creo que trataron de mostrar que es Chinatsu la que tiene que darle el agua a Taiki, aunque parece que ella no se da cuenta. Y otra escena totalmente original sigue justo después, cuando Haruo parece que ya se va a ir a su casa, pero piensa en lo que le dijo su amiga y va literalmente a comprarle un agua a Taiki. Y cuando entra al gimnasio se le encuentra tragando, así que no le da nada. En el manga sí tenemos esta escena en la que entra al gimnasio, pero para nada ese contexto de antes. En el manga parece que de verdad nunca tiene la intención de darle agua, ni metafórica ni literalmente. Llegamos al episodio 18 y aquí hay algo interesante, y es que tenemos adaptados 5 capítulos. Y a ver, el episodio 13 también adapta 5, pero solo adapta 2 páginas del capítulo 37, así que no cuenta. ¿Cuántos cambios habrá adaptando tantos capítulos? Pues no muchos, la verdad. Aquí entiendo a la gente que dice que cuando hay una pelea, o en este caso un partido, pueden adaptar más capítulos. De los únicos cambios de ritmo es que después del partido, en el manga, el amigo de Yusa se burla de él por haber perdido y le dice cómo él podría haberlo hecho mejor. En el anime ese diálogo no existe. Luego, cuando hablan mis papás y Taiki se burla de cómo canta Chinatsu, el anime omite cuando ella cuenta que Haruo es buen cantante, igual que Hina, y que a Kyo no le gusta cantar en público. Dato irrelevante, pero es chistoso. Y ya, después hay un par de pequeños cambios, como que en una escena corrigen la posición de los carteles estos que cuentan los puntos, y que cuando Taiki despierta de su sueño erótico, en el manga le ponen efecto de sonido de su corazón palpitando duro, pero en el anime no suena nada. Listo, buena adaptación de 5 capítulos, ¿no? En el episodio 19, el anime agrega una escena en la que Hina
Hina otra vez, ¿quién lo diría? En la que Hina se termina de vestir como Blancanieves y todos reaccionan a su aspecto. Luego metieron otra escenita después de que Taiki y Kyo terminan de hablar en el pasillo, en donde Kyo se despide bajando unas escaleras. Y por último, cuando Taiki y Chi están escuchando el concierto, el anime agrega escenas del 26 de agosto. Cuando Chinatsu habla con Karen sobre que le gusta Taiki, Karen nombra a sus pretendientes como bichos, y el anime agrega una reacción para recordarnos que Chinatsu odia a los bichos. Aunque el anime omite la última escena del capítulo 68 en la que Chinatsu va a una tiendita a comprar un repelente. Pequeño inciso para decirles que vayan a ver el canal de mi amigo Adren, ya que hace poco hicimos un podcast juntos hablando de cosas de la vida. Además que próximamente haremos otro podcast hablando del universo de DC, así que suscríbanse a su canal. Llegamos a la recta final. En el episodio 23, cuando Hina le pregunta a los chicos dónde está Taiki, el anime agrega unas escenas antes de eso de Hina buscando a Taiki por el hotel. Esto después es mencionado en el manga por la amiga de Hina, pero aquí el anime nos lo muestra directamente. Después, cuando Taiki está buscando a Chinatsu en el bosque, se encuentra un cartel que advierte de osos salvajes. En el manga, Taiki solo se preocupa un momento y continúa su búsqueda, pero en el anime, Taiki se imagina a Chinatsu encontrándose con un oso y paralizándose del miedo, hasta pegando un gritito de chica anime, lo cual claramente no haría Chinatsu. Todos sabemos que ella se pondría a acariciar el oso. Ahora sí, llega el rechazo de Hina, y quiero aprovechar este momento para decir rápidamente cómo me sentí cuando vi esta escena. ¡Ah, Hina! Listo, continuemos. Bueno, para darle más dramatismo a toda la historia de Hina, el anime suelta varios flashbacks para recopilar lo que pasaron los dos chiquillos. En el manga también te ponen algunas escenas, pero no le dan tanta importancia como en el anime. Y nada que ver, pero quiero que miren esta comparación de escenas. ¿Cuál les parece más impactante? Ya, ahora sí llega el rechazo que hizo llorar Steven Spielberg. Perdón si me detengo aquí, pero quiero que vean plano a plano la comparación de esta escena, porque para mí esta era la escena que quería ver adaptada en el anime. Así que mientras la van viendo, les cuento que, como saben, Ao no Hako es una de mis historias favoritas. No sé si decir que es mi manga favorito porque lo que viene después ya no me encanta tanto, pero aquí fue el momento en el que me enamoré de la obra por completo, porque en serio que supo transmitirme demasiadas emociones. Me acuerdo que en ese momento no lloré directamente porque simplemente estaba en un estado de shock demasiado brutal y sí me acuerdo que quedé súper mal todo el resto de ese día. Entonces pensé que ver animada esta escena sí que me haría llorar definitivamente. Pero quiero que vean el número de aquí. Capítulo 77. One Piece adaptó 100 capítulos de manga en como 40 o 60 episodios de anime, no me acuerdo cuánto fueron. Yo pensé que el rechazo de Hina iba a suceder en la tercera temporada de Ao no Hako o algo por el estilo, pero me sorprendió para bien saber que esta temporada iba a tener 25 episodios. Bueno, ¿hace cuánto no salen animes con esta duración? Es un milagro tremendo, más teniendo en cuenta que el manga tampoco era extraordinariamente popular. Pero sí, Telecom decidió arriesgarse a adaptar hasta el rechazo de Hina y en serio no puedo ser más feliz por ello. En especial porque le dieron mucho más protagonismo con escenas originales a lo largo del anime y aquí supieron darnos el momento de la mejor forma posible. Y efectivamente lloré viendo esta escena. Pero es que fíjate lo bien que es a diferencia del manga. O sea, el manga te termina el capítulo justo cuando Hina es rechazada, pero en el anime seguimos viendo qué pasa después. Podrían habernos metido un cliffhanger ahí todo sucio, pero lo continuaron. Y eso hizo que el momento en el que Hina llora frente a Yame y se dice lo patética que es, quede más poderoso. En serio, si esta escena no te movió siquiera un poquito tu corazón, por favor vete a revisar porque debes tener un problema cardíaco. Eso sí, sí me dejaron debiendo este panel. No tiene sentido el impacto que tiene. Continuando con la comparación, el anime cierra el episodio con Hina llorando, pero el manga continúa con el día siguiente con Taiki viendo a su vieja, jugando al badminton y con Haru pidiéndole un partido. Aunque sinceramente... ¿qué concha tiene que ver todo esto con que acaban de rechazar a Hina? Me parece mucho mejor como lo hicieron en el anime. Y es que aquí tenemos el cambio más grande de toda esta adaptación, porque después del rechazo, el anime decide adelantarse algunos capítulos y adaptar el capítulo 80. Por primera vez decide cambiar eventos de lugar. Y es que el manga, después del rechazo de Hina, pasa a contarte lo que pasa después de ese momento desde la perspectiva de Taiki. Lo vemos jugando contra Kyo, pidiéndole la cita a Chinatsu,
y mientras tanto, Hina que valga verga. Es hasta el capítulo 80 que de la nada nos regresan hasta esa noche y nos muestran lo que pasó justo después. Y vemos como Ayame consuela a Hina y se queda junto a ella mientras llora. Luego de eso la invita a salir para poder hacerla sentir mejor y ahí se encuentra con su ex y eso que ahora voy a comentar. Es muy raro que el manga le hace caso omiso a Hina justo después de tener su momento más importante. Sin embargo, aquí es cuando viene el anime a salvar la situación, porque empieza el episodio directamente con Ayame consolando a Hina, que como les dije, pertenece al capítulo 80. Luego del opening, ya sí que termina de adaptar el capítulo 77, luego adapta todo el capítulo 78, el juego de Taiki y Haru, aunque justo antes de terminar su juego, el anime omite un par de diálogos secundarios de Taiki diciendo que perdió contra él y que por eso no es tan fuerte, y después hay otro panel en el que los chicos vienen a entrenar. Bueno, ya saben, no es tan necesaria, pero el anime ni siquiera adapta los planos. Luego volvemos con el cambio de sucesos, porque después de que Taiki le termina de pedir la cita a Chinatsu en el capítulo 79, el anime vuelve al capítulo 80 justo cuando Ayame invita a Hina a salir a las recreativas. Luego de que pasa lo del ex y Ayame le dice a Hina que ella no hizo nada malo, el anime vuelve al capítulo 79 cuando esta misma se encuentra con Taiki y lo mira feo. Ayame le pregunta si es que la chica que le gusta es mucho más linda que Hina y Taiki se va a ver a Chinatsu jugar y reflexionar. En el manga directamente pasamos a Hina con la cabeza de conejo, pero el anime vuelve al capítulo 80 con Ayame hablando con Kyo y ya cocinándonos directamente lo que se vendrá con su relación más adelante. Y ahora sí que sí, con esto termina el capítulo definitivamente. Entonces volvemos ahora sí con el capítulo 79 con Hina con su cabeza de conejo y ya hasta que Taiki se va con Chinatsu. A ver, yo sé que como lo comenté suena súper confuso porque el anime pasa de un capítulo a otro en literal cada escena, pero básicamente lo único que hizo el anime fue reacomodar las escenas en orden cronológico, porque como dije, el capítulo 80 debería continuar ya con la cita de Taiki y Chinatsu, pero en vez de eso vuelve unos días atrás a la noche del rechazo de Hina y te pone toda la perspectiva de Ayame esta vez. Pero en teoría todo lo que pasa al mismo tiempo que Hina con la cabeza de conejo y Taiki pidiéndole la cita a Chinatsu y hablando con Ayame, etc. Normalmente no me gusta cuando fuerzan un orden cronológico que no existe originalmente, pero en este caso creo que funciona bastante bien porque te deja respirar con el tema de Hina. Tanto la autora como los productores del anime saben que Hina realmente no tiene mucho que decir al respecto porque la tipa acepta la situación aunque le duela muchísimo. Más que nada su dolor se nos muestra con las acciones de Taiki a Chinatsu y con la frustración de Ayame. Pero aún así todos queremos ver cómo reacciona Hina, estamos expectantes para verla. Es ahí que el anime aprovecha esa expectación para irte cocinando la relación de Ayame y Kyo. Como es en el manga, directamente te resuelven todo el tema de Hina, ya la tía lloró y Ayame la consoló y recién después de eso te muestran la relación de Ayame y Kyo, como si empezara un nuevo arco, que sí lo hace, pero se siente como que termina un arco y empieza otro sin que haya una conexión tan directa con el anterior. El anime, en cambio, te mete el comienzo del nuevo arco antes de que cierre lo de Hina, y es más interesante porque ves que está mucho más conectado lo que pasa con Ayame y Hina con su trama con Kyo. Se siente más natural, y esto no interrumpe para nada el fin del arco de Hina, porque lo único que hace es alimentar más el sentimiento de tristeza por la situación, así que de hecho lo hace mejor. No sé si me dejé entender, creo que hablé pura wea, pero en conclusión creo que el anime mejoró mucho esta parte. Y ya, eso es todo. El anime acaba con el final del capítulo 79 y sumando el capítulo 80, el anime adaptó en 25 episodios 80 capítulos del manga. Eso quiere decir que si volvemos a tener una segunda temporada con la misma duración, podríamos llegar hasta el capítulo 160, que es cuando vemos a Chinatsu en ropa de baño. No les voy a decir más para no hacer spoiler, pero es un capítulo muy lindo, aunque no sé qué tanto sirva como un final de temporada porque se queda a la mitad de un par de tramas importantes y no hay un gran momento que pueda cerrar la temporada. Sí que hay un gran momento antes de ese capítulo, pero no creo que llegar hasta ese momento dé para que la temporada pueda tener 12 capítulos. En fin, veremos qué tiene pensado Telecom para continuar esta gran serie, porque les adelanto que la segunda temporada está confirmadísima. El manga tiene a la fecha de este video 214 capítulos y parece que todavía queda bastante por contar, así que tendremos a Ono Hako para rato. Dicho esto, déjame saber en los comentarios qué tal te pareció la adaptación animada de Ono Hako y hasta dónde crees que podría llegar la segunda temporada. Y si quieres conocer un poco más mi opinión sobre estos primeros 80 capítulos, te dejo mi video sobre el manga por aquí.